Terminó la semana laboral. Es hora de dejar las obligaciones de lado, bajar un cambio y empezar a disfrutar. Llegó el momento de encontrarnos con las historias que nos conmueven, los recuerdos que nos hacen sonreír y el bienestar que nos merecemos. Ponete cómodo, arranca el fin de semana. Con la camiseta bien puesta. Con la camiseta bien puesta. Conducen Florencia Giuliano y Jorge Ser. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo andamos? Ahora sí. Muy Lo que bien. pasa es que Kylie Minogue no la podemos dejar de lado porque es excelente. Entonces por eso se Claro. produjo un desfasaje entre ella y nosotros. Y nosotros. Bueno, ¿cómo lo trata este día tan tormentoso? Por momentos salía el sol, húmedo, una cosa... A mí me gusta mientras no me moje. Claro. Claro. Y no tengas pero, que salir, pero Exacto. saliste. Pero aparte me gusta porque, exacto. Me gusta porque todo lo que tenga que ver con la lluvia que pega sobre la ventana da un aire de romanticismo espectacular. Es algo que llega hasta la epidermis misma. Mirá ¿no? vos, no te hacía tan romántico, Jorge. Pero sí, si quiere le recito poesías eminentemente románticas. Bueno, ya lo vas a hacer. Ya lo Bueno, vas a hacer. bueno, prometido. Bueno, hoy tenemos un programón diría yo. A ver. ¿no? Bueno, tenemos a dos invitadas de lujo, una que va a estar acá en piso, que la tenemos acá detrás de la puertita, atrás en la operación, Gabriela Orlandi. Pero sí, escritora, directora de cine, cortometrajes, guionista, y que además, como ella misma se presenta, pero aparte yo sé, toca yo diría, la unión de varios géneros literarios en su escritura. Vamos a estar con algunas poesías de ella y también con algo de narrativa o Qué de lindo. prosa, realmente para quedarse, no se vayan porque es imperdible. Bueno, y como si eso fuera poco, tenemos otra invitada que es amiga mía. Yo traigo muchas amigas, como verás. Bueno. Pero bueno, la verdad es que estoy rodeada de gente muy preparada. ¿Qué te voy a decir? Sí, talentosas. Talentosas. Claro. Bueno, ni hablar. Ana Kerry, ella se define como especialista en comunicación y comportamiento humano. Interesante. Si yo tuviera que decirte el currículum de Ana, no terminaría jamás. Pero bueno, ella después va a ampliar un poquito más. Así que un programa súper completo. Y por eso, como viene Ana a hablar sobre liderazgo, ¿sí? Sobre liderazgo, que algunas veces se pregunta, ¿qué es liderazgo? ¿Qué es ser líder? ¿En qué ámbitos se aplica el liderazgo? Bueno, yo, digamos, sé que a veces no es tan fácil de responder estas preguntas y por eso la trajimos, la vamos a tener a Ana. Pero bueno, empecé a pensar en la consigna de hoy y por ahí, no sé, esperemos que respondan. Estuvieron respondiendo ahí un par, pero bueno, no es tan fácil como las que veníamos haciendo. Sí, porque ¿no? además es algo que quizás cierto público quizás no llega a tener la dimensión exacta como para poder explicarlo, a pesar de que quizás son líderes, ¿no? Claro. Así que la consigna es, ¿sentís que sos líder en tu vida? ¿En qué ámbitos o aspectos? Ah, bueno, muy amplio Chan, eso. chan. Chan, chan, sí, sí. ¿No? Porque bueno, uno piensa líder de un equipo de trabajo deportivo, pero cuando hablemos con Ana nos vamos a dar cuenta que el liderazgo no solo abarca lo profesional, sino también abarca todos los aspectos de la vida de una persona. Claro. Así que bueno, por ahí es una pregunta muy introspectiva, ¿no? Pero la puedes hacer, ¿por qué no? Responde lo que te salga de adentro, del corazón, como lo haces siempre, y lo puedes hacer escribiéndonos al WhatsApp, que es 157-163-1040, o en la caja de preguntas de Instagram, que ya está subida hace unas horas esta consigna. Que, bueno, si todavía no nos encontraste, búscanos en Instagram con la camiseta radio, y ahí vas a poder responder esta consigna.
Así que tenemos un programa tan completito que este bloque no lo podemos hacer muy largo, Jorge. No, estamos justos Estamos sobre el justos. tiempo. ¿Tenemos acaso 2 minutitos? Yo digo, ¿y vos? ¿Tu liderazgo? ¡Qué pregunta! Me vas a matar. Bueno, me agarrás como muy desprevenida, pero yo sí me siento líder. Y no es una cuestión también de ego, ¿no? Sino una cuestión de lo que uno, o por lo menos yo a esta altura de mi vida, siento que puedo manejar, ¿no? En ciertos ámbitos de mi vida. Por ejemplo, yo me siento líder en lo profesional, pero también en lo personal. ¿Por qué no? O sea, yo siento que como mujer, como madre, como esposa, sé que puedo liderar varios ámbitos, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones de crisis, ¿no? Si vamos a hablar de eso, también. O sea, es como que siento que puedo bajar un poco yo y tomar las riendas del tema. Está muy bien. Y te hago la misma pregunta a vos. Bueno. Yo te lo podría dividir en 2 partes. Si vamos a lo laboral, por ejemplo, no solo porque yo lo piense, sino porque también a través de tantos años, ya sea colegas, periodistas y también alumnos en la parte educativa, siempre me dijeron, la verdad, Jorge, vos sos un león trabajando, mandás con fundamento y todo. Quiere decir que me lo dicen y yo también lo siento. Es como que nado en lindas aguas, en buenas aguas. En la parte personal, si bien por supuesto no pierdo mis convicciones, no me lo dicen y tampoco me siento líder. Sé cuándo hay que decir una palabra justa, pero para nada ejerzo un liderazgo notorio, digamos. Como en lo profesional. Como en lo profesional. Bien, excelente Bueno, estas respuestas, ¿no? Bueno. Muy bien. Por lo menos hay 2 que ya contestamos. Exactamente, así que anímense ustedes también. Bueno, y vamos a presentar el primer tema musical, donde vamos a escuchar sonidos actuales que van a recuperar la esencia de los años 80. Una atmósfera elegante y ese aire nostálgico que nunca pasa de moda. Así que vamos a escuchar a Louis LaRoche con No One Really Cares. Estás escuchando Con la camiseta bien puesta. Con la camiseta bien puesta. Por FM Sónica 105.9 y Demos Radiovisual. Bueno, muy bien. Me quedé pensando en el tema de los liderazgos, ¿no? Porque es una palabra tan fuerte, tan completa, que me parece que da mucho para pensar. Quizá en un par de programas volvemos a repetir este tema del liderazgo, porque me parece a mí que hoy por hoy, incluso cuando hay tantos líderes en el mundo que quizá van por caminos opuestos e inclusive se enfrentan, me parece a mí que es la palabra clave de este momento o de esta parte del siglo, me parece. Bueno, y si hablamos de liderazgo, yo había pensado en ese detrás de la línea, que es de alguien que puede cruzar la línea y es también una especie de liderazgo. Conocía a Gabriela Orlandi, nuestra invitada de hoy, ya la vamos a presentar, en su papel de escritora, poesía, narrativa, prosa. La verdad que desconocía, le había perdido el rastro en los temas de los que ha incursionado últimamente, que es el tema de la dirección cinematográfica, en este caso un corto cinematográfico de 5 minutos, también como guionista. Y realmente me parece a mí que esta manera superadora de ejercer un liderazgo dentro de su métier, como es algo tan importante como la escritura, algo que tiene que ver con el arte y con la cultura, sin ninguna duda, sí. Me parece que hay que darle el lugar que corresponde a ese liderazgo. La presentamos con inmenso placer, Flor. Está con nosotros
Gabriela Orlandi. ¿Cómo te va, Gabriela? Hola, ¿qué Bienvenida, tal? Gaby. Gracias, igual. Flor, Jorge, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Para aquellos que quizá también le han perdido un poquito el rastro, es escritora, guionista, directora. Su escritura es especialmente cruda y poética, se halla plasmada en el cruce de géneros literarios. Cenizas, de 2023, cortometraje protagonizado por Laura Novoa y Fabiana Arenillas. Espectacular, yo me quedé. Espectacular. Me encantó ese cortometraje, me encantó. Fuera de micrófono, fuera del estudio, le decía a Gabriela que en periodismo uno sabía siempre que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bueno, se vio reflejado en este cortometraje de 5 minutos donde estuvo todo, una magnífica dirección, me encantó y seguramente Bueno, y se los la recomiende. actores de primera, ¿no? Claro. Vamos a ver si la podemos poner en las redes, Flor, este corto, para que vamos a ver la cómo gente lo vamos- sí. pueda visualizarlo. Totalmente. Así que tenemos mucho para, ¿no? Para sacarle Mucho. entrevista. Gabriela, lo primero que a mí se me ocurre antes de entrar en la poesía y en la narrativa propiamente dicho es, siempre he escuchado a escritores que dicen, tenemos como una doble vida. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vida personal y también tenemos la vida de aquellos que le damos vida a través de nuestras novelas o nuestras poesías. ¿Qué hay de eso? ¿Hay doble vida que visualiza el escritor cuando escribe algo? Sí, depende cuando te vas metiendo, o sea, por ahí en una poesía no tanto, o sí, más en lo narrativo pasa, o en un guión, que cuando vas escribiendo y dándole voz a ese personaje, lo terminas viendo en un punto sentado en la mesa de tu casa. Ajá. Para darle como todo ese color y toda esa fuerza, ¿no? De que tenga su personalidad. Entonces sí hay un desdoblamiento a partir de ahí, que es imaginativo, ¿no? Obviamente, para después poder plasmar al papel. Yo soy del papel, pero bueno, de tipearlo en la pantalla o lo que sea. Entonces creo que estoy contestando lo que me estás Exacto. pidiendo, ¿no? Exacto. Ahora, yo digo, sos de los escritores que necesitan inspirarse o pueden escribir en cualquier momento que se les ocurre y garabatean algo para después darle forma. Ocurren varias maneras de escribir. Me gusta también cuando entro como en investigación para escribir algo, entonces voy leyendo o voy mirando para darle como ese color y esa fuerza para, si es una historia sobre todo. Cuando es poesía es como que dejas la mano que fluya y va, y no sabes lo que estás escribiendo hasta que decís, uy, esto no sabía que sabía. Y sale desde la escritura, ¿no? O sea, de todo el bagaje que tenés gracias a la investigación que haces previa o por ahí de la vida misma, ¿no? De Que la uno vida va- misma a veces, o sea, o de escuchar. A mí me gusta escuchar mucho, sobre todo. Después, bueno, sí, de lecturas también, o esto, uno es como introvertido en esa vida de la afuera, Claro. para observar, para poder después plasmar, ¿no? O sea, más en las historias que en la poesía misma. Porque veo que acá, bueno, yo me puse por un listadito Sí. de tus obras, pero veo que son temáticas que no todo el mundo escribiría, digamos, ¿no? Porque son temáticas fuertes, me imagino historias de vida fuertes, ¿no? Digamos, no solamente desde lo audiovisual, el cortometraje que hiciste, sino también desde las novelas, poesías, ¿no? Acá habla Animales hambrientos, eso es una, Pelota negra, Pasiones, Rosa, perdón. Sí. Hay una trilogía, ¿no? Rosa Sí, es una trilogía. No, la trilogía es Animales hambrientos. Animales hambrientos. Que se divide en 3, como dice la palabra trilogía, que es Voraz, Carnada e Ir al Hueso.
Voy a leer dos cachitos nomás, dos Dale. estrofitas de, por supuesto, Animales Hambrientos, el volumen 1, Voraz es el volumen 1, Sí. y dice: noche pura a la pesca, profundo mar, refleja escamas, piel desnuda, sombra de peces, posee el fluir, cadáveres de sirenas en las redes. Que no se sepa, marinero, de aguas oscuras sueña en balsa, teje su fantasma, canta sombras, alucina besos. Que no se sepa, pescador, silencio. ¿Qué es esto? ¿Qué parte de la belleza tiene esto? A ver, la poesía tiene como ese juego de que cada uno puede entender según la vida que va teniendo, como que no es algo literal, ¿no? Ajá. Convengamos. Sí, hay toda una línea de, sobre todo ahí en Voraz, que tiene que ver por ahí con no por ahí, sino tiene que ver distintas situaciones en donde va pasando la mujer de distintos vínculos. Qué interesante. Ajá, Pero ajá. bueno, desde un lugar muy poético, ¿no? O Sí, sea, claro. O sea, este libro se llama entonces, esta es la parte que, el volumen 1, Voraz. Y Voraz. después los otros dos, ¿cómo se llaman? el otro es Carnada, que es más prosa poética. ir al hueso. Que es tan poético, no, tiene como la parte de poesía más literal, digo, de la estructura, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Como Voraz. Leo este cachito que me parece bárbaro, hermoso. Bitácora de flores, satisface en su pesca recuerdos adentro, anzuelo de pétalos, tiñe, dientes de sangre, mapa de sueños, grito, en estas aguas, déjame por una noche más. Es, digamos, como una misma impronta de lo que antes acababa de leer, ¿no? Sí, ahí hay un hilo como medio conductor. Correcto. Antes de pasar al tema de narrativa, una pregunta porque también has escrito narrativa o prosa, no sé, vos Sí. me dirás, de corte erótico. Sí, más de poesía. Sí, hice algo más en el 2019, que no lo traje. Ajá. Igual hay mucho de lo que está tanto en la trilogía, como que lo erótico está presente. Ajá. De distinto lugar, pero hay mucha presencia también. Ahora, ¿cómo hace un escritor? Siempre se me ocurrió esto, preguntar, ¿cómo hace un escritor para no caer en lo burdo, para no caer en la grosería o en lo grotesco e inclusive en la obscenidad? Para esa delgada línea que existe por ahí para algunos entre lo erótico y lo obsceno, Claro. ¿cómo logra el escritor para no caer en lo obsceno? No sé si sé decírtelo. Ah, ok. Tiene preguntas muy profundas, Jorge. Claro. No, bueno, por eso se me ocurrió, porque a mí se me ocurre lo más profundo. Está muy bien. No, yo creo que tiene que ver cómo es el que escribe, cada uno que escribe, cómo desde dónde quiere escribir, desde dónde le sale mejor. Porque yo leí Nada mucho. está ni mejor ni peor, Exacto. sino es con qué facilidad podés hablar más metafóricamente o más directo, más literal. Hay gente que le gusta escribir más literal o leer más literal y está muy bien. Y después está lo otro que es desde un lugar más metafórico o simbólico. Ajá. O onírico. Depende, yo creo, en el gusto tanto del lector como del escritor, ¿no? O sea, como Sí. es un lenguaje de un ida y vuelta eso. No, porque yo he leído, digamos, bastante a Philip Roth, el autor norteamericano, que me pareció obsceno. Me dijeron, lee este libro, Jorge, porque tiene un neto corte erótico, pero se puede leer con cierta delicadeza, y me pareció virtualmente y literalmente obsceno. Entonces, por eso hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pelota Negra, ¿de qué se trata? ¿Es una narrativa?
Sí, en realidad Pelota Negra primero fue un guión para largometraje y después mira. lo termino dando vuelta en capítulos para novela, porque bueno, nada, estaba dando muchas vueltas y veía que no salía. Ajá. Entonces había hecho también como mucha investigación de eso, tenía mucho amor por el libro. Sí. Y esto es cuando ves a los personajes sentados en tu mesa, que digo, en este libro en particular me pasó eso, como le tengo mucho amor. Y de lo que se trata puntualmente es de la historia de unos barra bravas, pero en realidad puntual es de un barra brava y de su hijo, que no lo es. Y hay un cruce en dos tiempos, entre un presente y un pasado. El hijo lo va a ver a una penitenciaría, él no sabía que estaba preso, y ahí se va desarrollando toda la historia. Bueno, nos estamos quedando cortito de tiempo, por eso voy a dejar de lado, quería leer un pedacito de Pelota Negra. ¿Qué hay a futuro? ¿Qué hay escrito? ¿Qué hay para publicar, Gabriela? Bueno, escrito, lo que más o menos tenemos acá. ¿Y dónde la gente lo puede conseguir? ¿No? Bueno, eso estaría bueno. Sí, la trilogía se puede conseguir en Viajera, en la editorial Viajera. Pará, porque voy a poner, porque tengo, ya que estoy, paso el chivo bien. Igual después pasámelo y nosotros lo pasamos en las dale. redes. Sí, porque además Quédate vamos tranquila. a subir Sí, vamos al corto, cortometraje. que me quedé con ganas de preguntarle una cosita sobre Bueno, eso y con eso. La trilogía es viajeraeditorial.com.ar, que Ok. ahí se puede conseguir. Perfecto. Y Pelota Negra en Baja Libros. Bien, o sea que en la versión impresa, ¿y tenemos también ebooks o no? Ebooks está en ¿cómo se llama? Lo que es Pelota Negra. Impreso está en trilogía, está en libro. Perfecto. En Viajera, que sé que lo hacen envíos y eso. Perfecto. Bueno, para cerrar, porque la verdad tengo ganas de preguntarle esto y no quiero que terminemos la Dale. entrevista sin preguntarle. Dale. Sobre el cortometraje, Sí. bueno, claramente se habla de violencia de género doméstica, pero me gustaría saber cómo nace este proyecto. Sí, el proyecto en realidad nace antes del 2015, que es un libro que se llama Cenizas burguesas en un banquete. Cuando lo termino de escribir y amigos, amigas, familia, muchos me decían como que lo veían muy visual. Mira. Entonces después lo paso a obra de teatro, a dramaturgia, pero se me hacía como pesado de realizarlo. Y en un momento dado que estábamos en pandemia, a mí se me ocurre agarrar de toda esa historia solo extraer una parte, que es lo que se ve en el corto, Sí. que son 5 minutos, no es todo el desarrollo de toda la historia, pero era como mostrarlo más, no lo más potente, pero sino como... Lo más crudo, ¿no? Sí, como me parecía que tenía algo, a mí en lo particular hermoso, de que lo podía mostrar sin hablar, desde un lugar onírico, pero real, y no importa en qué idioma estés, Claro, es universal el lenguaje. Sí, sí. lo puedas entender. Obviamente, como es la poesía misma, por ahí a cada uno lo va a llevar a distintos lugares, Claro. pero creo que la tensión se ve. La tensión. Sí, y además el cruce de miradas, cómo cambia la mirada de claro, ella el sobre desarrollo todo, ¿no? Durante en todo el... 5 minutos, cómo hacer el cambio de la incomodidad, del abuso, ¿no? De uno hacia el otro. Entonces me pareció como que de todo eso era lo más potente para ponerlo. Sí, me encantaría por ahí en algún momento darle como más expansión,
Estaría espectacular. Ojalá que sí lo pudieras hacer. ¿No? Sí. Por ahí a nivel cine, ¿no? A nivel cine Sí, o teatro. Vos decís también, hablaba de teatro, Sí, pero por ahí cine. pero en lo visual creo ¿No? que funciona bien, Sí. me pareció que funcionó muy bien, creo que le daría más lugar por ahí. Así que bueno, eso. Bueno, felicitaciones y además hemos visto, bueno, en todo tu currículum, en la página donde pudimos adquirir información tuya, todos los festivales en los cuales has participado, los premios, o sea, es una Sí. trayectoria impecable, Gaby. Gracias. Sí, Cenizas tuvo ese regalo del cielo en el sentido de que lo fuimos poniendo con el equipo en festivales y cómo fue saliendo. Así que nada, muy contentos. Bueno, la verdad, ¿no? Yo dije, Seguiríamos. vos dijiste, tenemos un programón. Bueno, en este primer segmento tuvimos parte de ese programón. Gabriela, muchas gracias. Gracias. Infinitas gracias por acercarte y por llegar a nuestra audiencia o teleaudiencia en realidad. No, muchas gracias a los Y dos. sos bienvenida siempre, ¿eh? Gracias a los dos por la invitación y por el espacio, por todo, por darle luz a Cenizas y a los libros y bueno. Y bueno, ya compartiremos todo en redes, así también pueden... Dale. Desde ¿no? ya, y Seguir cuando a haya algo Gaby. nuevo lo vamos a decir, claro. Genial. Bueno, gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con más programa porque se nos viene otra entrevista. Cuidarte no tiene por qué ser complicado. Sin dietas imposibles, sin falsas promesas. Consejos prácticos y reales para que te sientas bien a tu propio ritmo. Aquí empieza Salud sin letra chica, porque tu bienestar se vive con sencillez. Bueno, continuamos con la camiseta bien puesta. La verdad que se nos fue mucho el tiempo porque, bueno, no podíamos dejar de desarrollar con Gabriela, que la verdad que fue un gustazo tenerla acá en piso. Pero bueno, ahora tenemos a otra invitada de lujo, que la tenemos por videollamada. Ella es Ana Kenny, es especialista en comunicación y comportamiento humano. Tiene muchísima experiencia en PNL, programación neurolingüística, en ontología del lenguaje, ceremonial y protocolo. Bueno, ella ya nos dirá, así que le damos la bienvenida a Ana. ¿Cómo estás, Anita? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Sí, claro. perfecto, te Muy escuchamos. bien. Bueno, alguien que saque una captura de pantallas y después me firman el autógrafo encima. Bueno, dale. Bueno, un Bueno. gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo Gracias, decimos. igualmente. Bueno, Ana, mira, nosotros establecimos la consigna de hoy en base a la entrevista con vos. Y la consigna dice, ¿sentís que sos líder en tu vida? ¿En qué aspectos o ámbitos? Pero quisiera que vos comenzaras esta entrevista contándonos qué es ser líder o qué es el liderazgo. Si tuviéramos que definir con palabras sencillas para que todo el mundo lo entienda. Vos sabés que es fantástica esa pregunta que ustedes plantean para empezar, porque es la primera que yo les hago a los alumnos cuando empiezan con un proceso, ¿no? Cuando tienen que cursar la materia en las distintas carreras profesionales, las distintas carreras de comunicación. Fundamentalmente, la mayor parte de las personas te dicen que no se consideran líderes, ¿no? Son pocos los que, sobre todo los estudiantes. O sea, de un grupo de 20, podés encontrar 4 que te digan yo soy líder. Y creo que eso tiene que ver un poco con la creencia, con lo que es paradigmáticamente la palabra liderazgo, ¿no? Que la tenemos muy asociada a algo tan alto que tiene que ver con aquel gran líder carismático conductor de masas, ¿no? Aquellas personas que indudablemente fueron un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Ahora, traigamos una definición que nos ayude a entender el liderazgo gracias a la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, de ahora en más la nombro PNL, es una disciplina que
se desarrolla en Estados Unidos a partir del año 1970 y que empieza a generar estrategias, técnicas, herramientas muy poderosas para el cambio personal y organizacional, ¿no? Basado fundamentalmente en la fuerza de la comunicación. Y la PNL da una definición que es como el ADN del liderazgo, y que ahí empezamos a revisar un poco qué es liderazgo y qué no lo es, porque hay bibliotecas sobre liderazgo. Me imagino. Hay editoriales, vos abrís LinkedIn, por ejemplo, o cualquier otra red, y tenés muchísima gente que habla sobre liderazgo con todo respeto, etcétera. Se habla de liderazgo positivo, negativo. Bueno, vamos a ver un poco entonces, avanzo, si a ustedes les parece bien, doy la definición de liderazgo para la PNL. Lo primero que dice la PNL es que el liderazgo es una habilidad, ¿no? Es una competencia, es una herramienta, y consiste en algunos puntos que tienen que darse. Como primera medida, para que haya liderazgo, tiene que haber lo que ellos llaman EP, es decir, estado presente, reconocimiento de dónde estoy. Un líder tiene que ser aquella persona que tiene conciencia de con qué está hoy, dónde está parado, para pensar en qué va a hacer. Pero lo primero es capacidad de diagnóstico. Esto aplica a un ser humano. Yo a veces le digo a los chicos, ustedes se levantan a la mañana y vienen a cursar sin ganas porque tienen un objetivo, bueno, pero ustedes tienen un reconocimiento de que están en la cama, de que están con sueño, de que hace frío. Hay un diagnóstico. Eso es lo primero, el primer requisito. Luego, el segundo sería que, además de este EP o estado presente, tiene que haber un ED, estado deseado. Esto implica entonces una misión, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Sí? Ese EP puede ser creado por el líder o puede ser reconocido, porque puede ser que yo llegue a un grupo donde ya hay un deseo, una misión, un a dónde queremos llegar, y entonces el líder lo que va a hacer es generar una mística, buscar herramientas, etcétera, para ir hacia ese estado. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Perfecto. Pero quiero terminar con la definición. Entonces, EP, ED, y otro criterio es que esos dos puntos, el líder es quien los conecta. Excelente, ¿no? Es decir, es el que construye un camino entre el estado presente y el estado deseado, ya sea para mí mismo o para otras personas. Un coach, por ejemplo, lidera un proceso de cambio en una persona, no hace el cambio, no transita el camino con el otro, sino que va al lado del camino acompañándolo. Ahora, Ana, ¿existe un liderazgo negativo? A ver, con todo respeto, yo no me voy a meter a corregir lo que hablan desde otros abordajes, eso siempre se lo digo a los alumnos, son distintas definiciones, pero nosotros desde la programación neurolingüística aprendimos que para hablar de liderazgo estamos hablando de algo ecológico, quiere decir algo con resultados positivos. Y esto es muy importante que lo traiga Jorge, porque hace a la definición de liderazgo, o sea, para la PNL, para que haya liderazgo, ese estado deseado tiene que ser, si yo soy coach tuya y te estoy llevando en una conversación o soy una persona que tiene algún grado de influencia sobre vos, ese estado deseado al que yo te lleve tiene que ser deseado para vos. Okay. Aunque vos no tengas conciencia en ese momento de hacia dónde vas. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Claramente. Pero yo estoy sintiendo que te estoy llevando a un estado deseado con la convicción de que a donde te estoy llevando va a ser mejor para vos. Es una pequeña diferencia, pero ¿qué hace a la diferencia entre liderar y manipular? Claro. El manipulador hace exactamente lo mismo que el líder. Reconoce estado presente, tiene una estrategia, tiene una visión, lleva a una persona hacia un estado deseado, para él. Claro, entonces no es liderazgo negativo, sino manipulación. Para nosotros, el liderazgo no sería calificable de positivo porque ya de por sí la definición de liderazgo conlleva este criterio, implica esto, implica también el concepto de ecología, o sea, que sea bueno para mí y para vos. Bien, y vos hablaste de que es una habilidad, una competencia ser líder, pero ¿se puede ser por ahí no líder naturalmente y construir esa competencia con el tiempo? Lo que yo le digo a los alumnos que he aprendido a lo largo de todos estos años es que el liderazgo es una acción humana. Es una acción comunicacional humana y por lo tanto es imperfecta.
y por lo tanto es compleja, tiene capas. No podemos hablar de un solo liderazgo. Puedo ser líder yo cuando yo me lidero a mí mismo en una situación puntual, desde un estado gripal o de un estado emocional, o porque quiero cumplir un objetivo determinado, o sea, desde lo más pequeñito hasta ese liderazgo de masas. El ADN, si está esa definición de liderazgo, está la semilla. Eso es a mí me gustó mucho, y Robert Dills, que es un gran referente de la PNL, dice que a él también le voló la peluca, le voló la cabeza a la PNL, porque le cambió la mirada hacia sí mismo, el hecho de darse cuenta de que nosotros tenemos semillas de algo que vemos como mágico y tan poderoso en otros, pero que nos parece que nosotros nunca vamos a alcanzar. Entonces, la PNL te dice, si vos tenés esta semilla, vos esa semilla con técnicas, con estrategias, con hábitos, la podés multiplicar. Vos podés hacer que eso que está en vos, hoy no lo estás aplicando para otras cosas. Llegás a un equipo y te quedás mudo, bueno, ahí hay algo que hay que trabajar, pero la buena noticia es que vos la representación interna del liderazgo la tenés. A mí me parece que es fantástico, porque, a ver, si no vamos a creer que el liderazgo se puede entrenar y construir, apaguemos la luz, muchachos, y vámonos todos a casa. Claro. Sobre todo todos los que estamos vendiendo liderazgo, ¿no es cierto? Claro. El liderazgo se puede construir partiendo de la base en esta complejidad de que hay personas que nacen con algunas condiciones particulares y otras lo tienen que trabajar más, estamos de acuerdo, pero hay muchos que nacen con las condiciones particulares y después esa semillita no la riegan. Claro. Ahora, yo decía al principio del programa que en mi caso particular, yo soy líder en mi trabajo, ya sea como periodista o como educador, pero no soy líder en mi vida personal, en la vida cotidiana, con la gente que me rodea y demás. ¿Se puede dar esos dos casos, sí? Absolutamente, porque justamente como es una acción humana, es imperfecta y entonces vos aplicarás como ser humano que sos, porque también nos venden ese liderazgo de plástico donde por poco el líder tiene que ser el muñeco Ken de Barbie, ¿viste? Tiene que ser lindo, bueno, millonario, y en todos los aspectos además. Y la verdad es que no, De hecho, los grandes líderes del mundo, grandes referentes mundiales, han tenido grandes grietas en sus vidas personales. ¿No? Bueno, vayamos al caso, por ejemplo, de Maradona, caso conflictivo si lo hay. Todas las personas que lo conocieron en la cancha y todos los que tuvieron amor por lo que era Maradona como jugador, lo definen sin ningún lugar a dudas como un líder en ese contexto. Claro. Pero definitivamente en el plano personal no lo era. Entonces, obviamente puede suceder que una persona despliegue esa habilidad, se sienta que tiene la capacidad de ser líder en algo y no en otra cosa, y a lo mejor lo que yo te podría decir a vos, Jorge, entonces es que vos líder sos, pero estás eligiendo inconscientemente por algo que podrás querer o no revisar, en qué lo aplicás. Claro. Pero la buena noticia que te da la PNL es que vos la semilla la tenés. Está. ¿Se entiende? De manera imperfecta, pero la tengo. La tenés. Y bueno, pero es que el liderazgo es imperfecto. Claro. No existe un liderazgo perfecto, no existe algo que sea impoluto. De hecho, la construcción lingüística, pues el liderazgo se sostiene sobre la comunicación. La construcción lingüística es imperfecta. Con los alumnos vemos todo el tiempo, justamente con temas de lingüística, ¿no? Todos los errores y todas las transgresiones que hacemos lingüísticamente y que las hacemos como líderes. Así que definitivamente es así. Está bien. Y otro de tus especialidades es el coaching ontológico, ¿verdad, sí. Dana? Contá un poco cuál sería la diferencia con la PNL. Mirá, cuando nace el coaching ontológico, estaba menos... era una disciplina muy importante, derivada de... En realidad, el coaching ontológico se nutre de lo que es la ontología del lenguaje. Y la ontología del lenguaje es un abordaje que deriva de la filosofía del lenguaje. Es una manera, epistemológicamente hablando, de concebir al lenguaje como generador de acción, de realidad, ¿sí? En la ontología hay varios postulados y uno de ellos dice que nosotros nos construimos a partir de cómo nos
cómo nos contamos historias. De hecho, un gran referente, Humberto Maturana, decía que nosotros no solo los seres humanos somos los únicos que nos contamos historias, sino que además nos las creemos. Ajá. Y bueno, y entonces sobre todo eso trabaja la ontología del lenguaje, pero no deja de lado la corporalidad y la emocionalidad, que son otros dominios de la comunicación, y desde ese lugar es muy congruente con la programación. Ujú. Tienen otras herramientas, o sea, hay un abordaje con un sistema, tienen un sistema de preguntas, tienen un sistema de trabajo con una persona para acompañarla en un proceso de cambio, para que pueda ver lo que no ve. Pero ni la ontología del lenguaje, ni la programación neurolingüística, cuando te convertís en facilitador, que es un título como practitioner, estamos habilitados éticamente, profesionalmente, para meternos en la vida de una persona, ni para decir o interpretar algo. Eso sería una lectura de mente. Nosotros lo que decimos es lo que vemos. Y en base a eso también le preguntamos a una persona, mira, yo tengo una opinión sobre esto, pero yo no sé si vos la querés escuchar. Que es distinto al abordaje psicoterapéutico, Eso te iba a y con preguntar, todo claro. respeto a los psicólogos Sí. y a los psiquiatras, porque trabajamos desde otro lugar, y de un lugar donde nosotros solamente buscamos mostrar desde el lenguaje qué es lo que una persona se está diciendo, pero no ocupamos ese lugar jamás. De hecho, es lo primero que yo dejo en claro cuando trabajo con una persona, y de hecho hay muchas personas que trabajan conmigo que tienen terapia en forma simultánea, ya sea con psicólogo, he tenido gente con Claro. psicólogo y psiquiatra, y que incluso psicólogos que lo han derivado a mí. Claro, es un no, para abordaje esto trabajá con Ana. multidisciplinario, claro, no es... Exacto. Perfecto, se entiende perfecto. Y vos hablaste de la ontología del lenguaje, lo cual, si yo tuviera que hablar así como en criollo, sería que el lenguaje es sinónimo de acción. O sea, yo con lo que voy declarando día a día a través de mi lenguaje, estoy generando, ¿no? Algún cambio, alguna Absolutamente. transformación en la realidad. ¿Viste esa vieja frase que nos han dicho alguna vez a las a amas de casa? No hizo nada, estuvo hablando todo el día. Bueno, y yo contestaba, bueno, pero mientras hablaba arreglé el bautismo, cuándo vienen tus padres, qué vamos a hacer el fin de semana, ¿no es cierto? O sea, uno resuelve cosas. Indudablemente el lenguaje construye realidad. Esto es algo que nos enseña la ontología, y además de la manera en la que vos concebís algo es la manera en la que lo detectás afuera, ¿no? Esto de la profecía autocumplida, ¿no? Tanto temo algo que lo tengo tan presente y lo vocalizo de tal manera que termino detectando afuera justamente aquello que temo, ¿no? Termino haciéndolo parte de mi visualización. Y la profecía autocumplida funciona tanto en negativo como Claro. en positivo. Claro. Totalmente, totalmente. Pero es un proceso muy complejo, mucho más complejo que lo que a veces se vende en las redes, y a veces yo soy un poco quejosa con estas cosas de respuestas fáciles que se ven en las redes como de autoayuda barata, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y mucho respeto a profesionales tanto de la psicología como de la filosofía, como psiquiatras, etcétera, que hacen su trabajo maravillosamente, y también en el coaching hay profesionales. Yo soy coach hace 24 años, y uno se sigue entrenando además. Claro. Entonces digo porque también hay, viste, una manera a veces de que cualquier cosa es coaching. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Querés hacerle alguna pregunta más? No, me quedó Sí. en el tintero una sola cosita, Sí. porque hablando por privada con Flor, me nombra en cuanto a las herramientas de todo lo que tenga que ver de lo que vos te ocupas. Me nombró también 3 palabras clave: cuerpo, emoción, palabra, ¿no? ¿Qué significa dentro de lo que vos estás haciendo cuerpo, emoción, palabra? Bueno, son los 3 dominios con los cuales trabajamos permanentemente, tanto en la programación neurolingüística como en el coaching, y que yo todo el tiempo estoy mostrando también cuando los chicos se están formando para ser profesionales, tienen que tener en cuenta como comunicación. Cuando hablamos de comunicación, no nos olvidemos que lo verbal es el 7%.
Claro, el 93 claro. restante es todo lo no verbal. Entonces, en la programación como en el coaching nos enseñan que hay como 3 dimensiones, 3 dominios para comunicar. Comunicamos con el cuerpo, con las emociones y con la palabra. Y el secreto es lograr una congruencia tal en la que los 3 estén mandando el mismo mensaje. Como ¿no? equilibrados, digamos, en un equilibrio Claro. entre los 3. Exacta, nosotros le llamamos congruencia, que lo que dice mi cuerpo lo diga mi palabra, ¿sí? Y mi emoción. Y esto en las organizaciones continuamente se entrena. Yo soy entrenadora en empresas, en instituciones, y hay muchísimos conflictos con una cosa que me dijo una colega hace muchos años, Ana, hay mucho dolor en las organizaciones. Me llamó la atención, digo, ¿por qué decís eso? Me dice, porque hay mucho silencio, hay más que silencio, la gente calla, que no es lo mismo el silencio que callar, ¿viste? Claro. El silencio nosotros en etología lo concebimos como un silencio afuera y adentro, en tu mente también, estás en paz. Pero el callar es, tengo todo para decirte y me lo guardo, me muerdo la lengua, y eso va generando una energía que después un día pasa algo y vos explotás de una manera que todos te miran y dicen, ¿qué le pasó? Y es que venías guardando Todo lo que contuvo esa persona, todo lo ¿no? que contuviste. Entonces Claro. hay muchísima necesidad de entrenamiento. De hecho, he presentado programas de entrenamiento en una empresa por 4 meses y me quedé 4 años trabajando. Porque dijeron, Muy bien. necesitamos... No era grosa, Anita, no era grosa. Bueno, No, lo digo por el hecho de que ahí es cuando tenés gente que está a cargo de las empresas, o los CEOs, o los dueños, que dicen que son conscientes de lo que necesitan los equipos, Claro. hablar con alguien, modificar sus formas de comunicar, ¿no? Y ahí estudiamos todo. Cuando hablamos de los 3 dominios, Jorge, hablamos en la corporalidad, decimos, bueno, muy bien, ¿cómo te comunicas corporalmente? Hay indicadores que tiene la PNL que te habla desde la respiración, tu tono de voz, claro, tu timing todo para lo hablar. paralingüístico, lo corporal, Todos los canales Todo. perceptivos Sí, podés sí, sí, detectar con técnicas que te da la PNL, vos podés detectar en qué canal está esa otra persona con la que te vas a comunicar, y si esa persona tiene un modelo perceptivo visual, ir a ese modelo perceptivo a través de determinadas técnicas que te da, vos podés conectar con el canal visual. Es como decir, estamos en FM, bueno, no vamos nuestro público está en FM, no vamos a hacer una publicidad en AM, ¿no? Claro. Es lo mismo, vamos al canal del otro, esto es lo corporal. Y ahí generamos lo que llamamos el acompasamiento, ir al compás del otro. Y ese Anita, acompasamiento... perdón que te interrumpa, pero ya estamos en la hora. Nosotros Listo. tendríamos que seguir, pero -5 tenemos que cortar. Así que Estaríamos todo el tiempo. te vamos a llamar para otra entrevista porque esto da para mucho más. O sea, esto es para desarrollar varios programas, varios tomos, varios capítulos. claro, claro. Pero bueno, te quiero agradecer. La verdad que tu mirada, tu aporte, tu experiencia tenía que estar en este programa. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes, y sí, es la pasión por querer compartir estas cosas. No, muy bien. Y ya Gracias. tenés la captura de pantalla, ahora te la mando. La sacó Gustavo. La sacó Bueno, con Gustavo. la firma, con el autógrafo. Con el autógrafo. Bueno, gracias, Anita. Un Gracias. beso grande. Suerte. Bueno, se nos pasó el tiempo. Pero sí, lo que pasa es que fue importante, vos lo anunciaste al principio, ¿no? Se nos fue. Se nos Sí, fue el se nos tiempo. fue. Así que bueno, nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas Por Demos Radiovisual, FM Sónica, y con la camiseta bien bien puesta agradecemos a Facu aquí Gracias, con los Facu. controles. Un beso gigante. Buen fin de. Chau, chau. El viernes recién empieza y nosotros ya nos pusimos la camiseta para acompañarte. Gracias por estar ahí del otro lado del dial, compartiendo tus historias y tu nostalgia. Descansá y disfruta el fin de semana con la camiseta bien puesta. Hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes. a las 19. A las 19. A las 19. A las 19. A las 19.